doctor. Buenas noches. ¿Cómo imaginarías un paciente ¿Podría renal? sentir dolor? ¿En dónde? ¿Dónde habría Cálculos dolor? renales. Lo que caracteriza es el dolor. Perfecto, entonces. Ok, sí es correcto. Esa es la presentación de dolor lumbar, generalmente, por la posibilidad de dolor. No. Sí. Se sube. No se escucha, se cortó, doctor. No, Doctor, como buenas comentaba, noches. si es que sí. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, recién. Está que se corta, creo. A ver. Ya, acá sí nos podemos estar escuchando porque me he cambiado de ubicación. Ok. Entonces le preguntaba a Diana R., al que veo aquí en el team, ¿cómo ella piensa también que podría haber esa presentación del paciente renal? ¿Cómo piensa? Sí, profesor. Había revisado de que se presentan alteraciones de volumen urinario. Esto nos puede indicar que el paciente tiene una patología renal. También el dolor lumbar es muy, muy característico, entre otros síntomas. Correcto. Por ahí no sé si está Melissa Rodríguez. ¿De otra forma podríamos tener a un paciente renal? ¿Cómo podría presentarse el paciente renal? Semiológicamente, obviamente, ¿no? ¿Dolor en los puntos retrouterales? Sí, también semiológicamente ya el examen clínico, ¿no? Pero aquí era un poco más cómo venía el paciente en la anamnesis, a la consulta, a la emergencia, en la hospitalización. ¿Qué nos dice lo que tú has revisado? ¿Disuria? Correcto, sí, es una forma de presentación. Excelente. Tenemos por ahí también, creo que está Adrián S. Sí, doctor. ¿Podría presentar una tez algo pálida, yéndose para el amarillo? Sí, claro. Sí, es correcto esta presentación con cierta palidez con signos de anemia o la palidez terrosa que vemos en el paciente urémico, ¿sí? Cuando ya tenemos un grado de insuficiencia. Ese es correcto también lo que nos acabas de mencionar. Perfecto. Entonces, haciendo esta introducción con aportes suyos, la pregunta es, doctor, ¿cómo se presenta el paciente renal? Ya que voy a empezar mi segmento de semiología. Es correcto. El primer signo que vemos en este paciente es dolor lumbar. Pero debo hacer mención que el riñón no duele. ¿Qué es lo que duele? Los uréteres, generalmente cuando hay una posibilidad de litiasis renal o cuando hay un tumor renal. La masa prácticamente renal haría que tengamos también esa otra posibilidad. Entonces los riñones solamente duelen ¿en qué circunstancias? Cuando hay una litiasis, por un cálculo enclavado o por un cálculo pasaje que pasa a través de los uréteres y que el dolor es reflejo hacia la zona lumbar en la L1 a D12, L1, L2, característico de la zona renal. Cuando hay poliquistosis renal, ojo que son preguntas de examen, poliquistosis renal también,
cuando estos quistes se agrandan y van a producir de la cápsula de Gleason, van a producir una distensión de la cápsula renal, ¿no? Entonces van a producir esta fase de gerata se va como a distender y también va a haber una presentación del dolor. Obviamente el cáncer renal también por aumento de volumen y distensión también va a tener dolor. Esas son básicamente las circunstancias en las cuales hay dolor netamente renal. Todo lo demás cuando dice, ay, me duelen los riñones, ¿no? A veces es zona lumbar nada más, es una lumbalgia, es una contractura muscular y que por dolor reflejo uno asume que es los riñones. Ese es el primer concepto, vienen por dolor. No todos son renales, pero es motivo de la consulta en la mayoría de veces. El otro es que vienen por edema, ¿sí? Viene un paciente edematoso, pero ahí está el problema, porque yo no sé si este es un edema de tipo cardíaco, un edema de tipo hepático, un edema de tipo nutricional o es un edema de tipo renal. Entonces, ¿qué características etiológicas tiene el tipo renal? Primero, como ustedes, alguien por ahí creo que lo mencionó, hay edema ocular o perigorbitario, ¿no? Entonces son pacientes que la cara está hinchada, la parte ocular, ¿sí? Es muy característico en este grupo de pacientes. Lo otro es que es un edema simétrico bilateral, o sea, ambos lados, derecho e izquierdo, están edematosos. Si es edema de un solo miembro o de un solo brazo, no es edema renal. Generalmente son edemas linfáticos, edemas obstructivos, no son edemas renales, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta ese punto también de corte para nosotros, ¿no? Y la diferencia con el edema cardíaco tal vez es muy poquita, pero sí en la clínica, ¿no? El edema cardíaco, el paciente tiene que ponerse almohadas durante la noche porque se ahoga, porque se congestiona. Descansa el paciente con lo que puede y al día siguiente el edema cuando camina se vuelve a coleccionar, se vuelve a aumentar el edema. Y obviamente pues hay un tema de insuficiencia cardíaca. En el problema renal a veces el paciente no es insuficiente cardíaco, ¿no? No se cansa, tolera su decúbito, pero una característica es que cuando el paciente está acostadito, el agua se redistribuye, de tal manera que se levanta y aparentemente ya no está hinchado. Conforme va pasando el día, la presión endostática gana la presión oncótica en los pacientes fundamentalmente de hipoalbuminemia, ¿no? Que son estos pacientes de síndrome nefrótico, ¿sí? Que se presenta, el edema es uno de los componentes, se tiene esa posibilidad de este tipo de edema renal. La fovea o la huella que deja a la presión es igual en todos los edemas, excepto que hay un edema, el mixedema o el edema de origen tiroideo, que es el único edema que es un edema duro, ¿sí? Es un edema cuando uno presiona, es la piel un poco dura, un poco tosco, algo acartonado. Mientras que el edema cardíaco, el edema nutricional, el edema renal, todos son edemas blandos, ¿sí? Por ahí no hay una diferencia, no lo hay. ¿Sí? Esa es otra forma de presentación. Son molestias urinarias, lo que ustedes decían, comentaban. Estas molestias urinarias pueden ser disuria, polaquiuria, ¿sí? Es decir, ardor al orinar o aumento en el número de frecuencia de veces de la diuresis, ¿no? Disuria, polaquiuria. Puede haber tenesmo vesical, urgencia miccional. ¿Qué es eso? Que, como dicen, tengo que salir urgente a orinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a ganar la orina, ¿sí? Esto lo vemos mucho en quién, en los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna. Ojo, que no son pacientes, digamos, nefrológicos, son pacientes urológicos porque tienen que ver con próstata. Pero ¿qué sucede? Como la próstata va creciendo, hacen un efecto de uropatía obstructiva, ¿sí? Hacen este efecto de uropatía obstructiva. Al hacer este efecto de uropatía obstructiva, nos lleva pues a falla renal, ¿sí? Ya sea de forma aguda o ya sea de forma crónica. Entonces, por eso se nos presentan así los pacientes. Y el otro grupo que se nos presenta es con síndrome urémico. O sea que hay aumento de la urea, aumento de la creatinina, ¿sí? Y que ha sucedido en este grupo de pacientes
de uricreatinina elevadas, ¿sí? Y entonces, cuando se nos presentan como síndrome urémico, ¿qué tiene el síndrome urémico desde el punto de vista semiológico? Náuseas, vómitos, hiporexia, ¿sí? Pérdida de peso y una conexión con algún evento que puede causar problemas renales. ¿Qué evento? Ejemplo, diarreas, deshidratación, shock séptico, infecciones o lo que a veces también llamamos o lo que a veces también llamamos la posibilidad de alterar la función renal. Entonces, todo lo que altere la función renal puede ser agudo y las insuficiencias renales agudas es la otra forma de presentación. Estas pueden ser de tipo prerrenal, es decir, no perfunde al riñón, sino hay una perfusión como tal al riñón. Y al no haber una perfusión, pues hay ciertos problemas que uno tiene desde este punto de vista con síndrome urémico. La otra forma de presentación es pacientes con enfermedad renal ya crónica, como decían sus compañeras. Estos pacientes ya tienen anemia, tienen palidez terrosa por la uremia y generalmente tienen antecedentes de hipertensión o diabetes de larga data. Recordar que la diabetes y la hipertensión son la causa juntos, entre 60 a 70% de la causa de la enfermedad renal crónica. Entonces, tenemos esa forma de presentación. La otra situación por la que vienen a la consulta es por orina espumosa, ¿sí? La orina que está con espuma. Esto es sinónimo de proteinuria, ¿sí? Es sinónimo de proteinuria. Esto es importante porque se nos puede presentar a cualquier edad. En los chicos, en los niñitos, esto puede ser desde mesecitos hasta los ancianos, ¿no? La forma de proteinuria, orina espumosa frecuente, mañana, tarde y noche. Porque si no, puede hacer algo que simula a la orina espumosa, ¿no? Por ejemplo, uno va al baño y lavaron los servicios recientemente, estuvo con detergente y jabón, miccionamos, y vamos a ver que la orina se vuelve espumosa, pero eso es por efecto de aumento de la tensión superficial por el detergente y hace que tengamos esa característica. O estoy reteniendo la orina, porque estoy en clase y no puedo ir, retengo la orina, voy a orinar y me sale espumoso. Yo no, ya tengo síndrome nefrótico. Mentira. ¿Sí? Esto es esporádico simplemente. Esto es mañana, tarde, noche, hoy, mañana, pasado y toda la semana, ¿no? Y este síndrome nefrótico generalmente se acompaña de 4 componentes. Edema, que ya dijimos, proteinuria, que ya estamos viendo con la orina espumosa, y aparte la albúmina se cae, hipoalbuminemia, ¿no? Y bueno, habrá el cuarto componente de dislipidemia. No quiero ahondar ahí porque esto ya se va a ver posteriormente. Hoy nos toca ver los conceptos generales de cómo podría presentarse un paciente renal en el tipo de semiología renal. Repito, dolor lumbar, edema, orina espumosa, ¿sí? Estamos en este nivel de presentación. Lo otro es, doctor, oriné sangre. ¿Qué es eso? Hematuria. Esa es la cuarta forma semiológica de presentación de un paciente. La hematuria puede ser macroscópica o puede ser una hematuria microscópica. Macroscópica, cuando nosotros vemos que orinamos sangre, como lavado de carne, ¿no? El agua, ¿sí? Algunos tienen coágulos inclusive, ¿no? Hacen coágulos. Otros están asociados a otras circunstancias, traumatismos, infecciones, y habrá un grupo que se relaciona realmente con el riñón. Ese es el grupo que nos interesa, la hematuria que tiene que ver con el origen renal. Y semiológicamente hay unas diferencias que ya se verá en el seminario, en la clase de hematuria, que nos diferencia entre la hematuria realmente glomerular del riñón y la hematuria que tiene que ver con el tracto urinario. Por ejemplo, si tengo litiasis y me hacen un examen de orina, van a encontrar hematuria, ¿sí? Pero no viene del glomérulo, ese viene del uréter o de la vejiga o de la uretra que han sido lesionadas por el pasaje del cálculo. Si tengo una infección urinaria, puedo tener hematuria, pero no es una hematuria del glomérulo, es una hematuria por
inflamación y ataque al epitelio, digamos, urinario. Puedo tener hematuria por un cáncer renal. Y esta hematuria viene de las células cancerosas tumorales que está afectando la zona renal, pero no del glomérulo, ¿sí? Entonces habrán hematurias glomerulares, que son las llamadas hematurias renales, y las no glomerulares, que son las hematurias no renales, para poder diferenciar en el caso de la hematuria, ¿sí? Entonces es la cuarta forma de presentación que nosotros tenemos. Y la quinta, algo les mencioné, pero no lo redondeamos, es los síndromes urinarios, ¿no? Sintomatológicos, ¿sí? Disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, ¿sí? Lo que les comentaba, que son los síndromes como urinarios que tienen. Entonces, disuria, poliaquiuria, me está diciendo infección urinaria. Disuria, poliaquiuria, fiebre, me está diciendo infección urinaria alta. Entonces, ahí también es otra forma de presentación. La sintomatología urinaria que me traduce infección urinaria baja, ¿sí? Y la sintomatología que me traduce función alta, ¿no? Entonces vamos a tener esas características. La alta llamada pielonefritis. Entonces recordar que la infección urinaria puede ser baja o alta. La alta tiene fiebre en el 99% y le llamamos pielonefritis, ¿sí? La baja como tal, ¿no? Queda como tal. Es importante porque las infecciones urinarias altas nos pueden llevar a nefritis intersticiales, fundamentalmente crónicas, a sepsis, en el caso que no se controle, shock séptico y muerte. Entonces, sí, ese grupo también es importante. La otra, esa es la quinta. La sexta forma de presentación fue también lo que ustedes dijeron, cólico renal, ¿no? Los pacientes llegan con el cólico renal, que eso es sinónimo de litiasis renal. Este es un campo más urológico, nefrológico. Recordad que la nefrología lo que hace es evaluar la función del riñón, ¿no? Respecto a la función del riñón, vamos a tener esas características, ¿ok? Entonces vamos a ver, les voy a tratar de enviar un link porque tengo alguna dificultad aquí con el celular. Un segundito, por favor. Aquí la vamos a buscar. Ok, aquí está, me parece. A ver, vamos, un segundo, por favor. Aquí está. Ese es un video que se va a compartir. Es un video que demora, pero que nos va a permitir tener algunas características. Creo que no logran escuchar ahí, ¿no? Por el tema me parece que no lo logran escuchar, ¿no? Doctor, ¿no está compartiendo pantalla? Espérenme un minutito. Vamos a ver aquí. A ver. Ahora voy a compartir. Y vamos a compartir pantalla. Ahora sí estamos. Comenzar la transmisión. Ahora me parece que ya estamos. Espérate que cargue un minuto porque... vamos a ver que cargue. Minutito que cargue, que cargue. Yo se le he pasado a... creo que no sé si es su delegada. ¿Te pasé? Al WhatsApp, sí. Sí. ¿Tú lo Lo comparto puedes acá. compartir de ahí mejor? Sí, porfa, para tener acá la transmisión mejor. Vamos a ver una parte, porque es un video largo, pero obviamente es lo que van a ver en casa, que es parte también de la asignación. Vamos a ver la parte introductoria de los primeros 10 minutos nada más. Ok, por favor, compártelo para todos visualizar. Ese es el de los videos más largos que hay en semiología renal, que hace como una recapitulación. Ahí está, perfecto.
¿Se puede escuchar? ¿Se escucha? No, creo que tenías que compartir antes el audio. Mm. Y una vez que el paciente nos relate todo, ¿no es cierto? Tenemos que ir Ahora sí se escucha, ¿no? Sí, se escuchó Ya. perfecto, sí. captando muy bien cada signo y cada síntoma para después hacer hincapié en las características de cada uno. Indicamos que las enfermedades congénitas no son lo mismo que hablar de enfermedades hereditarias. Las enfermedades congénitas son aquellas que resultan de algún defecto que se produce en el momento de formación de un niño durante el proceso de gestación. Por ejemplo, tenemos la tosis renal, que es el descenso de los riñones de uno o ambos, la ectopia renal, que está fuera de su lugar, el riñón en herradura, que es una alteración en la fusión, la hipoplasia renal, riñones pequeños, uno o bilateral, las anomalías de la pelvis y también puede haber anomalías del uréter. ¿Qué son las enfermedades hereditarias? Son aquellas que se presentan y son secundarias a una carga genética que uno va recibiendo, es la información que recibimos, ya sea del padre o la madre, y que a veces se puede manifestar en forma temprana o en forma tardía. Tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Alport, la diabetes insípida nefrogénica, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, el síndrome nefrótico congénito, la IgA o la glomerulonefritis por IgA, la poliquistosis renal. Esta puede ser autosómica dominante por mutación genética o puede ser autosómica recesiva o simplemente recesiva. Pero hay otra enfermedad que es también autosómica dominante y por mutación genética, que es la enfermedad de la membrana basal fina. En los antecedentes indicamos que el embarazo es muy importante en una mujer. Preguntar si se embarazó, cuántas veces se embarazó, cómo fueron sus embarazos, si tuvo preeclampsia, eclampsia. Muchas veces las pacientes no saben lo que es la preeclampsia y la eclampsia, entonces nosotros tenemos que dirigir aquello. Preguntarles si se edematizó, si algún médico le dijo, si le siguió en el embarazo, que estaba perdiendo proteínas y que por eso se estaba edematizando, y si además presentó hipertensión arterial. Pero si alguna vez además han interrumpido por este motivo el embarazo. Entonces ustedes saben que la preeclampsia solamente va con edema y proteinuria. En cambio, la eclampsia, además de presentar estos dos signos y síntomas, va acompañada de hipertensión arterial que generalmente es severa y que muchas veces obliga a los médicos a tomar la conducta de interrumpir el embarazo. Si ha estado o está expuesto, ¿no es cierto?, en su trabajo a agentes químicos, como por ejemplo el mercurio, el cobre, el cobalto, entre otras. Es importante las enfermedades laborales. Si está recibiendo, ya sea por prescripción o por automedicación, las sustancias nefrotóxicas. Ustedes saben que los AINES, ¿no es cierto?, son muy nefrotóxicos, unos más que otros, por supuesto, que también tenemos antibióticos que son nefrotóxicos, verbigracia, los aminoglucósidos, y dentro de los aminoglucósidos, la gentamicina, y después ya la micacina y la tobramicina, ¿no es cierto? En ese orden. ¿Por qué? Porque la gentamicina es la potente nefrotóxica, más la micacina, ¿no es cierto?, es más ototóxica, pero también tiene su toque renal. Y esto es muy importante para ir prescribiendo de acuerdo al clínico de creatinina, como habíamos avanzado en fisiología. Las sustancias de contraste, si alguna vez le hicieron un estudio radiográfico con sustancia de contraste, si en qué circunstancias le hicieron este examen contrastado, hay que preguntar a la paciente si no estaba con infección, si no estaba con deficiencia en la función de sus riñones, etcétera, etcétera, para ir sacando y deduciendo qué puede haber pasado. Muy bien, dentro de los antecedentes patológicos es muy importante, ¿no es cierto?, preguntar acerca de la diabetes.
si el paciente tiene hiperuricemia, gota, si tiene hipertensión arterial. Las enfermedades reumatológicas son muy importantes porque muchas comparten enfermedades con la nefrología, sobre todo en lo que se refiere a las vasculopatías. Luego tenemos la cirrosis hepática para los síndromes hepatorrenales, las enfermedades multisistémicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, el mieloma, entre otras. Siempre hacer hincapié, ¿no es cierto?, en la hipertensión arterial. ¿Por qué en la hipertensión arterial? Porque la hipertensión arterial puede ser primaria y puede ser secundaria. Si es primaria, por ejemplo, o esencial, ¿qué sucede? Que cuando esta hipertensión arterial no es bien controlada y muy bien manejada, a la larga puede dañar a los riñones. Y obviamente la hipertensión secundaria, ¿qué quiere decir? Que aparece secundaria a una patología en el riñón. Por ejemplo, la diabetes. No todos los diabéticos son hipertensos, pero en general se presenta. Un favor, ¿podrías avanzar el videito a un trayecto de unos 5 minutos para escuchar los últimos 3 minutos nada más? Básicamente, este video lo van a ver tranquilos luego. Avanzamos un poquito, 3 minutos más y cortamos, porque nos da mucho sobre la anamnesis, cómo preguntar sustancias tóxicas, medicamentos, ¿no? Nos va a servir. A ver, en lo que empiece ahí un poco más, 3 minutos y cortas. Ahí está algo interesante, los puntos renoureterales, probablemente que vamos a ver que ya es parte del examen físico. Está demorando un poco en cargar, doctor. Sí, podemos cortar, porque eso hay que compartirlo, ¿sí? Vamos a compartir todos porque son 40 minutos, es bastante. Eso les va a quedar un poquito largo. A nivel dorsolumbar superior, y los pacientes lo relacionan con el dolor de riñón. Ustedes saben que los riñones no duelen, ¿verdad? Pero cuando están edematizados por distensión de la cápsula, es esta la que refiere el dolor. Entonces, nosotros tenemos que averiguar, para eso tenemos puntos renoureterales superiores, tenemos el medio y tenemos el inferior. ¿Dónde se busca el punto renoureteral superior? Se busca generalmente a la altura. Esto es muy importante. El renoureteral superior. Al paciente se le pone en decúbito dorsal. Y como les indicaba, estos puntos están a nivel, trazando una línea, ¿no es cierto?, a nivel paraumbilical, en su intersección con el borde externo del recto anterior y corresponde al uréter piélico superior. Luego tenemos el ureteral medio. ¿Dónde está el ureteral medio? Este es el superior, el medio. Se busca generalmente en una línea biiliaca. ¿Qué ven? Biiliaca. Con una vertical que se levanta desde la espina del pubis. Entonces, en esa intersección están los medios. ¿Y dónde se buscará el uréter inferior? Este punto corresponde a la entrada del uréter en la vejiga y se explora mediante el tacto rectal o vaginal. Quiero hacerles una recomendación. Es cierto que tenemos que saber, por supuesto, dónde se buscan estos puntos, pero, por ejemplo, en caso de tratarse de una pielonefritis aguda o infección urinaria alta, ¿no es cierto?, de los riñones, es suficiente, jóvenes, con buscar estos dos puntos. ¿Por qué? Porque no se le puede poner al paciente en circunstancias bastante dolorosas y pudorosas para el paciente. Si el paciente tiene fiebre, tiene escalofríos y antecedentes muchas veces de haber empezado con una infección urinaria baja o si no directamente con una infección urinaria alta, y nosotros le hacemos estos dos puntos, más la puñopercusión que enseguida les voy a indicar, suficiente para hacer un diagnóstico de infección urinaria alta. Por favor, esto. Perfecto, ahí podemos cortar. Ahí podemos cortar sin ningún problema. Ok.
Excelente. Entonces, esto ha sido un poco para invitarlos. Ese video tiene casi todo el segmento y creo que está un tercio de las preguntas prácticamente, ¿no? Esto salió, como ven, 2020. Ha compilado varios videos en uno solo. Está la parte de anamnesis inicial, cómo preguntar al paciente los antecedentes de la niñez, de cuánto peso tuvo, de cuánto era la diuresis, si tuviera infecciones, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta parte de la semiología vamos a preguntar mucho de este grupo de pacientes. Y en la segunda parte de este video tiene un poco el examen clínico renal. Entonces, igual que todo, tenemos inspección, palpación, ocultación, percusión. Pero ¿qué es lo más importante acá? Inspección. ¿Qué vamos a inspeccionar si los riñones están dentro? No vamos a poder ver nada. ¿Y qué vemos? La estructura externa. Vemos si hay en la parte lumbar, donde se ubican los riñones, región retroperitoneal, vemos abombamientos, masas, ¿no? que protruyan, que salgan, que deformen la parte lumbar, ¿no? Y que podrían o no corresponder al riñón, pero es lo único que se describe en esta área, digamos, de la inspección, ¿no? En la zona regional. Luego viene la auscultación. Los riñones no se pueden auscultar, ¿sí? Excepto los vasos. Y aquí hay un detalle súper importante. La auscultación de la arteria renal. Si yo escucho soplo, ¿sí o no? Es una importancia escuchar soplo en la parte de la arteria renal, que luego lo veremos ya en las prácticas, dónde poner el estetoscopio. Es a partir de ahí, de este soplo, es que uno puede construir la posibilidad de un flujo laminar. Y si hay un flujo laminar, puede estar alterando la hemodinamia. Entonces, esos pacientes que tocamos soplo, generalmente corresponde a una estenosis de la arteria renal y que se traduce clínicamente y semiológicamente como una hipertensión arterial. Entonces, si yo tengo un paciente que cuando le mido la presión en semiología general encuentro que tiene 210, 220 de sistólica, 110, 120 de diastólica, más la presencia de un soplo en la arteria renal, mi diagnóstico automáticamente, semiológicamente, nada más es estenosis renal, a descartar una estenosis renal. Y mi prueba de origen será una ecografía Doppler para ver los vasos, ¿no? Fundamentalmente aquí para demostrar o no la estenosis. Y si quiero avanzar, pues será una angiotomografía, o sea, para ver los vasos, ¿no? So, para hablar un poco más y mirando un poco medicina 1 un poquito, ¿no? Pero la semiología es eso, hipertensión, soplo, punto, para la auscultación, ¿no? Y para la palpación, en solamente personas delgadas, que yo pueda hacer las maniobras de palpación renal, que también están dentro del video, y si no lo veremos en otro momento, será de ese modo. Entonces hoy es una parte introductoria de ver el mundo, qué vertientes tiene respecto a este capítulo de la semiología renal. A partir de mañana ya empiezan nuestra secuencia diferenciada de las clases, que ya me pongo de acuerdo con su delegada. Mañana con el doctor Purilla también vamos a hacer nuestro calendario y para poder enfocarnos en esas circunstancias. Ok, entonces su delegada tiene mi número. Me gustaría que los que están rotando conmigo me manden un mensajito o hagan un grupo WhatsApp y me incluyen. Mi número es 975-101-783, ¿sí? Para ponernos de acuerdo en las actividades. Mañana obviamente tenemos actividades. Mañana estamos empezando 8:30 en la mañana, ¿sí? Con mi grupo para poder establecer algunas pautas de la historia clínica, las pautas renales, pero igual, vamos a hacer semiología también general, obviamente, ¿no? Yo sé que los primeros 15 nada más van a rotar, pero igual, dentro de nuestra historia vamos a ver esas pautas. Ok, esta es la parte introductoria. Como ven, es algo más macro y luego ya vamos a bajar a litiasis renal, a infección urinaria, a síndrome ureterales, a síndrome nefrótico, etc. No sé si hay alguna pregunta en general. Profesor, buenas noches. Sí, te escucho. Profesor, ¿qué libro podríamos utilizar de consulta para llevar mejor el segmento?
Ya, mira, según el sílabus, ¿no? El sílabus está, pues, está el Seidel, el McBride, etcétera. Pero realmente, últimamente está teniendo mucha boga y sobre todo hay preguntas en el ENAM de Argente, ¿sí? Y yo creo que un Argente es una buena opción, ¿no? Para poder, en general, para semiología, ¿no? Últimamente está teniendo mucha opción, ¿no? Seidel, Suros también es importante, ¿no? Sí, es un libro antiguo, pero que tiene mucha semiología. ¿Con cuál cuentan ustedes la mayoría? Creo que la mayoría están con Argente, ¿no? Sí, profe. Sí, Sí, doctor. Argente, en realidad está muy chiquitito, inclusive con el Suros. grupo. Sí, ¿le escucho? Profesor, buen día. Disculpe, el libro Suros. Sí, Suros también es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, sí. Inclusive yo en el grupo comparto, les pregunto a todos qué libro tienen, ¿no? Y de acuerdo a su libro les voy dando algunos temas que son importantes y los compartimos en las asignaciones, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, hablamos síndrome nefrótico, hablamos proteinuria, hablamos hematuria. Por ejemplo, ese en Argente está chiquitito, ¿no? Son 3 hojas, punto, se acabó. Te da la pepa, pero te falta la aplicación. Te vas a Suros y te aplica, ¿no? Entonces a veces se complementan en realidad los libritos. Pero si tienen Suros, se quedan con Suros. Si tienen Argente, se quedan Argente, ¿no? Ahorita, bueno, comprárselo está complicado por la pandemia, pero ahorita estamos en la época del PDF, ¿no? O sea, tenemos casi todos, ¿no? Y la otra es que puedan compartir entre ustedes también los PDF, los links, ¿no? Los enlaces, los drive, que ahora es mucho más fácil, ¿no? En mi época, pues, había que comprarse el original porque no había ni fotocopia. Hoy ustedes van cerca bueno, a unas cuadritas donde hay, se compran todo. Sí, no hay problema. Suros es muy bueno. Tú tienes el Suros. ¿En cuántos tomos lo tienes Suros? Tengo los dos libros, Ya. doctor, pero Suros lo tengo en 2 tomos. Ya, perfecto. Sí, ese es el habitual, ¿no? Pero salió una época, uno que era 4 tomos, ¿no? Que los partía en 4, ¿no? Pero el de 2 es el casi último, ¿no? Es que se ha quedado así con dos tomos. Ok, no sé si hay otra pregunta. Doctor, una consulta. Sí. ¿Las clases se realizarán todos los días a las 8:30 de la mañana? No, eso va a ser un poco a consideración del docente de la clase. No, la clase generalmente la están haciendo en la noche, la gran mayoría, ¿no? Eso nos dijeron así, ¿no? Que nos pongamos un poquito de acuerdo. A ver, yo no he hablado con el doctor Purilla todavía, pero, por ejemplo, para mí es más cómodo a veces hacer un poquito en la mañana temprano y después van a su rotación de segmento, ¿no? Porque en teoría es así, ¿no? Pero a veces por alguna cuestión de horario o situaciones se corría para la noche o la tarde cuando no había, pues, ¿no? Pero en teoría, cuando venían al hospital antes, venían todos a las 8 y a las 11, iban a su teoría, ¿no? Ya sea acá o ya sea en la universidad o en otra sede. Eso era lo habitual. Yo que yo decía 8:30 es con mi grupo, ¿no? Para hacer la práctica, ¿no? Porque todavía tengo que ponerme de acuerdo y lanzarte el horario, ¿no? Definir 2 temas y la hora que el doctor Purilla puede, ¿no? Para que ustedes también tengan, ¿no? Eso mañana lo voy a timbrar. Me acaba de dar ahora la doctora Palomino todo el contexto. Bueno, yo no sabía el día. Me nombró coordinador del segmento porque, bueno, ya saben ustedes que ha habido problemas, la doctora Liliana González, que ha sido la coordinadora por años, no pudo estar en esta edición, probablemente en un mes o 2 ya esté con nosotros y bueno. Pero está como se dice, la plantilla de lo que normalmente hacíamos, ¿no? Hoy día ya lo hemos actualizado y mañana está para coordinar con el doctor qué temas va a dar él, qué temas voy a dar yo, si él lo va a dar en la mañana, lo va a dar en la tarde, ¿no? Y eso ya poder coordinar con la delegada del segmento. Yo creo que a las 12 ya tengo noticias, ¿no? No, yo decía mañana con mi grupo. Ustedes se han logrado comunicar, bueno, con los que son del doctor, ¿no? Porque sé que está todo el grupo y cada uno tiene sus... ¿Para qué? Para que a veces ustedes también comenten al docente, ¿no? Porque a veces el docente dice, mañana a las 8, doctor, tenemos la clase. Ya, entonces empezamos a las 9:30. Entonces,
A eso iba. Doctor, disculpe, entonces mañana temprano es la práctica con su grupo, nada más. Sí, sí, correcto. Ya. Eso es lo que quería decir con mi grupo. Para poder poner, por eso decía, les di mi número para que pudiéramos armar un grupo WhatsApp con mi grupo, ¿sí? Para poder comunicarnos si hay un cambio y poder dejar las asignaciones, la división de las lecturas, los controles de las lecturas, los casos semiológicos y las entrevistas que tenemos que hacer con los pacientes aquí en el hospital. Claro, ustedes no van a estar, pero yo a través de videollamadas los hago, ¿no? Entonces ustedes van a poder entrevistar directamente al paciente, vamos a poder ver, como digo, un poco también de semiología general, porque vamos a ver ectoscopía, vamos a ver el tipo de lesiones, vamos a ver la palidez, vamos a ver varias cositas, ¿no? Aparte de lo penal. Ok. No sé si hay algo más, preguntas, sino para pasar a la otra reunión, que creo que hay una reunión de docentes para nosotros. Doctor, una pregunta. ¿Podría repetir su número, por favor? Ya. 975-101-783, Martín Gómez. Si armas el grupo hoy sería ideal. ¿No? Pones grupo 1 semiología, ¿no? O bueno, ya, si no, grupo 1 UNFB, ¿no? O semio es lo que vamos a llevar. 975-101-783, ¿verdad? Sí, 783, correcto. Ya, gracias. Listo. Bueno, gracias por estar en la parte introductoria. Ya se alcanzó el PPT porque no se pudo jalar desde este celular. Para poder complementar. Y vamos a complementar las otras clases, normal. Listo, gracias. Nos estamos viendo. A seguir estudiando. Por favor, vean ese video. 30% del examen está en ese video. ¿Sí? Por favor. Listo. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.